propia de la edad, la convivencia con nuestros padres, hermanos y demás familiares. Y hoy día, los que ya somos mayores, seguimos queriendo tener ilusión para que todos sigan disfrutando, pero también cargamos con la añoranza, ya que echamos mucho de menos a aquellos que nos dejaron. ¿Cómo no recordar la elaboración de los dulces en la casa para luego llevarlos al horno? Los olores que se respiraban en la calle, puesto que la elaboración era en los hogares. El montaje del Belén, la espera que se hacía larguísima de los Reyes Magos, bendita ilusión infantil que nos hacía ver cosas casi sobrenaturales. Yo me quedaba atónita cuando cada año, en la mañana del 6 de enero, veía en la parte exterior del cristal del balcón de mi casa, sobre el hielo de aquellos inviernos tan fríos, la huella de una mano, y me explicaban que era que los reyes habían apoyado para asomarse a mi dormitorio. Nunca entendí cómo lo hacían, pero cada año puedo aseguraros que se repetía eso. Cómo oía siempre esa madrugada una dulce musiquilla con violines en la calle, y puedo aseguraros también que lo oía. Recuerdo como un milagro también cómo cada día de aquellas navidades, al levantarme, los reyes habían avanzado un poco en su camino hacia el portal en el Belén de mi casa, o el asombro de ver cómo se habían bebido los camellos en agua la noche de Reyes, o cómo eran capaces de distinguir los zapatos de cada uno de mis hermanos. Todo eso me asombraba, pero todo eso ocurría, sin explicación. Recuerdo también el gran disgusto que vi cuando un año los Reyes me trajeron una muñeca que como novedad tenía la cabeza de porcelana, y yo, que estaba amarilla, y que era amarilla, cogiéndola de los pelos, la dejé caer al suelo haciéndola añicos con un gran disgusto de mi familia. ¿Cómo vamos a dejar que se olvide esta magnífica tradición del montaje del Belén, de la importancia del nacimiento de los Reyes Magos, en pro de aceptar tradiciones menos vinculadas a la costumbres cristianas? Sería una forma de olvidar nuestra niñez, de olvidarnos de la historia, de nuestras vivencias, de nuestras tradiciones, y tenemos que ser conscientes de que somos los responsables de mantenerlas. Podemos decir que el belenismo es eso, tradición, arte, expresión a escala que permite explotar nuestra fe, nuestro ingenio y, por qué no, la creación artística. Aunque parece que San Francisco había conocido la existencia de una gruta que simulaba el pesebre de Belén en un oratorio de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la tradición localiza el nacimiento del primer Belén en Asís y se considera a San Francisco el impulsor de esa costumbre cristiana. Después de peregrinar a los santos lugares, celebró en Greccio, en el año 1223, un pueblo cercano al convento de Asís, la Eucaristía en Nochebuena. Preparó la representación viviente de un pesebre con la figura de la mula, el buey y un pesebre, con heno que sirvió de altar para la celebración, considerándose este acto la cuna del belenismo. Según su biógrafo, Tomás de Celano, la escena fue así en realidad, y parece ser que lo que pretendía San Francisco era que los fieles conociesen las pésimas condiciones en las que nació Jesús. Las primeras muestras gráficas que encontramos corresponden a los primeros siglos de nuestra era, cuando los cristianos tenían que celebrar sus ritos de manera secreta en las catacumbas por ser perseguidos. No hay que olvidar que hasta el año 313, en el que el emperador Constantino, por medio del edicto de Milán, permitió el culto libre a los cristianos, había miedo a expresar esta idea y por ello en dichas catacumbas se han encontrado las primeras representaciones, como por ejemplo podemos ver en las catacumbas de Santa Priscila en Roma. Pertenecen al siglo II. Bueno, tengo de formación profesional, no quiero explicar nada porque se me va, creo que todavía tengo alumnos, ¿no? Pero ahí sí que podemos apreciar a la Virgen, al Niño y a San José. En realidad es una pintura en pared muy arcaica todavía, porque no intentan representar otra cosa, sino simplemente pues, expresar unos símbolos que al mundo cristiano le recordaban totalmente lo que podía ser el nacimiento. También en esta misma catacumba hay alguna escena en la que el profeta Isaías señala la estrella que guió a los magos a Belén, y también aparece la Virgen con el Niño. También en la catacumba de San Sebastián en Roma ya aparece el pesebre con animal. Poco a poco se va gestando lo que va a ser el futuro Belén. Aunque la tradición belenística ya hemos dicho que parte de San Francisco de Asís, el primer escultor que realmente hizo unas figuras en mármol fue Arnolfo di Cambio unos años después, estamos en el siglo XIII, que talló en mármol la escena del nacimiento con la Virgen, el Niño, San José, la vaca, el buey y los 3 Reyes Magos. Eran 8 figuras. Desgraciadamente pocas han sobrevivido, están muy deterioradas, ya estáis viendo que faltan pues, todo lo que es el resto de los cuerpos de la vaca y el
Güell. Los Reyes Magos han desaparecido prácticamente, solamente queda el resto de uno, y hoy se puede admirar lo que queda de este escultor en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. A partir de este momento se extiende la instalación en la iglesia de esta representación, ampliándose el tema con la incorporación de otros episodios, como el anuncio a los pastores, la adoración de los reyes, la degollación de los inocentes, diversos animales, etc. Durante los siglos XIV y XV se montan hermosos belenes en Italia, en España también, pero el gran impulso tiene lugar a partir del siglo XVIII. Vamos a proyectar una serie de obras para apreciar cómo grandes artistas, tanto pintores como escultores, cada uno en función de sus dotes y del estilo de su época, han contribuido con sus representaciones a que las diversas escenas que integran esta tradición pervivan, ayudando así a conservar y a divulgar el tema central. Y se ha logrado a través de los siglos en diversos países, por artistas muy diferentes y en momentos históricos diferentes. Esta escena corresponde a un tramo de una zona abovedada, se llama la Anunciación de los Pastores, se encuentra, es del siglo XII, se encuentra en la iglesia de San Isidoro de León, y podemos decir que esta zona, que precisamente es un panteón, pues constituye el cenit de la pintura románica en la zona de Castilla-León, dentro de esta etapa tan antigua, tan ancestral, que es el románico. Nos puede parecer un poco primitiva, efectivamente lo es, pero no hay que olvidar que en ese momento ni la perspectiva, ni la utilización de la figura de punto redondo, ni lo que era pues el paisaje bien obtenido, pero realmente es muy sintomática porque el autor lo que ha hecho es coger pastores locales de la zona de León y llevarlos directamente como si fueran pastores del portal. Es el momento en que pone la anunciación Angelus Pastores. Es el momento en que un ángel va hacia unos pastores que están pues, en el campo y anuncia que van a hacer Jesucristo. En el momento del estupor está presente la cara de estupor de esos ángeles, de esos pastores, perdón, y sobre todo pues, el tema anecdótico de lo que son pues, los animales que le acompañan. Unos se toquetean, otros pues están paciendo y tomando bellotas de los árboles cercanos, e incluso pues, un lobo está bebiendo leche en la escudilla de un pastor. La posición de las figuras es totalmente antinatural e irreal, es imposible que se mantuvieran en esa posición, pero realmente todas estas obras de arte han ido ayudando, que es lo que yo quiero que realmente transmitiros, a que también se conserve lo que es el Belén, porque todas estas escenas se van reproduciendo a través de los siglos y realmente todo esto ha ido contribuyendo. No solamente lo que son pues, bóvedas, paredes, sino que también esto es el frontal de un altar. Es un altar románico, se llama el frontal de Aviat, y es, podríamos decir, la parte del altar que se dirige, que está mirando hacia los fieles. Bien, pues en ese frontal, que está hecho en madera, realmente se recoge mucho más que lo que es la Virgen y el Niño en el centro. A la izquierda tenemos la visitación, la anunciación, la visitación, tenemos los tres Reyes Magos, luego tenemos las presentaciones del templo, todo dentro de una incorrección, podríamos decir, artística, pero de acuerdo totalmente con el momento histórico que estamos dentro del románico, y estamos hablando del siglo XII, principios del siglo XIII. Siguiendo un poco con la época, aquí tenemos en Padua, donde era San Antonio, hay una capilla, se llama la capilla Scrovegni, y allí, en esa capilla, el Giotto, uno de los precursores de lo que va a ser posteriormente el románico, pues también nos plasma varias escenas de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, y en este caso lo que tenemos es la escena de lo que es el nacimiento. No podemos hablar de perfección, no podemos hablar de bulto redondo, no podemos hablar de perspectiva, de naturalismo, pero realmente sí la idea base de lo que es el nacimiento de Cristo y cómo todos los autores han ido recogiendo ese tema y han ido configurando posteriormente lo que va a ser pues, la historia de Jesús y lo que es el misterio. Esta sería la adoración de los magos dentro de ella misma. Luego estamos viendo cómo dentro de las incorrecciones propias de la época pues, se sigue manteniendo este tema de una manera constante. Esto está hecho, es una pintura en pared y es pues, muy interesante, una capilla muy...
Aquí tenemos lo que es un tímpano de la Catedral de Sevilla, se llama la Puerta de Palos, en la Catedral de Sevilla. Ya estamos en una etapa más reciente, estamos dentro del gótico y ya en transición hacia el Renacimiento, y volvemos a tener la adoración de los magos. Estamos viendo la evolución artística y estamos viendo cómo se mantiene totalmente el tema. Ya la sensación de punto redondo, de sensación de estar prácticamente despegadas de la pared las figuras de perfil, figuras de movimiento, pero sigue manteniéndose el tema a través de la cristiandad. No solamente pintores españoles, obras españolas, como estamos viendo hasta ahora, salvo lo de las catacumbas, sino que Durero, un pintor alemán dentro del Renacimiento, cómo no, vuelve a realizar este tema. En este caso pues sería la adoración de los magos también, dentro de un estilo mucho más evolucionado. Estamos viendo ya el paisaje, la evolución, el color, pero hay muchísimo detallismo y nos está marcando siempre a Melchor, más mayor, a Gaspar, más erguido, más joven, y a Baltasar siempre con piel pues oscura, ¿no? Pero realmente están enfrentando y volvemos a ver cómo el arte, cómo los artistas siguen recogiendo este tema y haciendo que todas estas tradiciones pervivan. Domenico Teutocopulos, conocido como el Greco, también, cómo no va, ya en el siglo XVI, cómo no va a reproducir estos temas. Tenemos un nacimiento, una escena del nacimiento, dentro de las sus características son figuras son figuras muy originales dentro de un movimiento ya en donde se alarga mucho la figura humana, son puntos de vista de abajo arriba, y como el Greco siempre pone dos escenas, prácticamente siempre, la terrenal y la celestial. Son figuras en donde veis que la musculatura la obtiene a través de una sensación de grisáceo un poco extraña, pero realmente la luz, la gama de colores está muy obtenida, y sobre todo una escena muy cerrada en donde todos están mirando al niño, y es una escena pues muy bonita dentro de la forma de hacer el no podemos pasar por alto lo que es la adoración de los magos de Velázquez. Estamos ya en el siglo XVII y dentro del momento histórico, pues sobre todo hay una tendencia que es lo que se llama el tenebrismo, que es el juego de la luz y de la oscuridad, y aquí nos recoge perfectamente lo que es esta imagen. Casi es un retrato colectivo, porque la Virgen solía coger Velázquez a su mujer como modelo, y sería Juana Pacheco, que sería su mujer. El niño no es un niño, es una niña, es Francisca Pacheco, es su hija. Su suegro sería el personaje más avejado, que sería Melchor. Él parece que es Gaspar, y luego un criado suyo sería Baltasar. Es decir, como realmente casi un retrato colectivo, tomando como modelo a sus allegados.